ya se sienten mejor, comienzan a respirar mejor y no necesitan otro tipo de medicación. Ojo, eso son la mayoría de los pacientes que no tienen problemas alérgicos. Si usted tiene un problema alérgico, definitivamente necesita su otra medicación habitual. Pero si es un paciente que no es alérgico, que es regular, que solo tiene un poco de congestión, el lavado nasal pudiera ser suficiente siempre y cuando logremos identificar bien síntomas. Así es, bueno, vamos a irnos a una pausa, regreso, seguimos hablando sobre la diferencia entonces entre las alergias y las virosis que han circulado y se siguen circulando. Nos dice, imagínate cuando llegue la famosa calima que nunca falla, nos comentan por acá. Bueno, son cosas a las cuales, bueno, podemos incluso tomar medidas, ¿no? Como el lavado de nasal que nos bien explica el doctor Josely Torres, especialista en alergología, quien hoy nos acompaña. Nuestras cuentas, @salud_gb, @DanielaJSalas. Volvemos. Y el cambio en el color del moco para confirmar la infección. En cambio, el diagnóstico de la alergia requiere identificar el causante mediante pruebas y análisis de sangre específicos, sobre todo si los síntomas persisten por semanas. En cuanto al tratamiento para la virosis, se enfoca en aliviar los síntomas mientras el cuerpo elimina el virus, ya que los antibióticos no funcionan contra ellos. Se receta reposo, abundante hidratación y analgésicos o antipiréticos para controlar la fiebre y el dolor corporal. Para las alergias, lo principal es evitar el alérgeno que la detona. Médicamente se controla con antihistamínicos para frenar la picazón y los estornudos, combinados a veces con corticoides nasales para desinflamar las vías respiratorias. En casos crónicos o severos, el especialista puede recomendar la inmunoterapia para entrenar al sistema inmune a largo plazo. Seguimos con mucho más hablando sobre la diferencia entre alergias y también las virosis que siguen circulando en nuestro país y en el mundo realmente, ¿no? Y además estamos entrando en una temporada en donde los cambios climáticos son bastante proporcionales. Seguimos conversando con el doctor Josely Torres y bueno, también estamos conectados en redes sociales con ustedes, tanto por @salud_gb y por el Instagram Live a través de mi cuenta @NinaJSala en conjunto con la cuenta de nuestro especialista que es dr.Josely Torres. Así lo consiguen en las redes sociales. Y por acá nos dicen, pregúntale al doctor si los vaporizadores son recomendables. A ver, hay mucho mito alrededor de ellos. O sea, los vaporizadores pueden ser, digamos que efectivos en algunos casos bien particulares cuando hay mucha contaminación, mucha polución o mucha humedad. ¿Es lo mismo que los humidificadores? Más o menos, sí. Ok, es para entender también un poco la... Es lo mismo, la gente le llama humidificadores, vaporizadores. Ok. Pero, a ver, eso solo no hace nada. ¿Okay? Eso nos puede ayudar, quizás en un paciente que tenga un ambiente bastante húmedo, puede ayudar, pero siempre hay que hacer un diagnóstico apropiado. Si yo tengo un cuadro alérgico, solo el vaporizador no me va a quitar la alergia. Tengo que, en conjunto con este y otras medidas ambientales, como por ejemplo evitar el polvo, los forros antiácaros, utilizar el aire acondicionado pero con el filtro bien limpio. Si voy a utilizar ventilador tiene que estar bien limpio, limpiar la superficie con un pañito húmedo, no seco, no pasar la escoba sino directamente el coleto o aspirar. Ese tipo de cosas en conjunto con la medicación apropiada y adecuada para el paciente es lo que nos va a ayudar a hacer un control de síntomas apropiado. El vaporizador, el humidificador ayuda, puede ser, pero no de manera solita, no de manera unilateral. Tiene que estar acompañado de las otras medidas. Sí, le preguntaba porque me confundía, porque también hay muchas personas que agarran estos instrumentos que emiten vapor, le colocan algún tipo de medicación gotas, o gotas o lo que sí, sea. por ejemplo, hasta eucalipto o algo Sí, le colocan, entonces colocan la cara los y remedios de la empiezan abuela. los remedios de la abuela. ¿Esto funciona? Voy a aprovechar esta pregunta. Sí, claro. A ver, todo ese tipo de cosas funciona porque descongestiona. Es más, si usted pone el agua solita sin ningún tipo de sustancia, también va a ayudar. Porque eso lo que hace es como humidificar las vías, haría más o menos lo mismo que hace el lavado, solo que se tarda un poco más, ¿no? Claro. Y humidifica las vías, las pone un poquito más, porque el problema cuál es, que si yo tengo la vía aérea pues congestionada, tengo muchísimo moco, no deja pasar pues la secreción, la humedad, etcétera. Entonces, en cambio, con esto me ayuda a que se fluidifiquen las secreciones, todo eso. Pero ¿qué pasa? Que es como todo, es algo temporal. Mientras lo uso, chévere, al rato, a los 20 minutos, 10 minutos, ese efecto ya va a pasar y entonces ya quedamos en la misma que estábamos. Por supuesto. Y además, importante no automedicarse. ¿Por qué? Porque circulan muchos virus en general.
incluyendo los que están transmitidos por vectores como los zancudos. Entonces, si nos empezamos a automedicar, no sabemos qué estamos tratando y podemos empeorar el cuadro. Sí, y aparte de que... O enmascararlo, ¿no? Enmascararlo, por un lado, empeorarlo quizás, pero también es el tema de la resistencia bacteriana. Cuando nosotros estamos utilizando antibióticos sin una indicación clara, sin una indicación precisa, estos antibióticos pues van a ser absorbidos o digamos que evaluados por esas bacterias, por esos virus, y ellos pueden, en contacto con las bacterias, transmitir la información que hace que las bacterias u otras bacterias pueden tener esa información para que hagan resistencia. Entonces, cuando usted requiere el antibiótico, no le va a funcionar apropiadamente. Por eso es que esa es una pandemia bien importante, que es la famosa resistencia bacteriana, lo cual nos trae de cabeza, porque cuando se nos acabe los antibióticos, ¿qué vamos a hacer con los pacientes? Cuando tengamos una infección bacteriana. Entonces, por favor, no se automedique, no se coloque antibióticos. La mayoría de las cosas que están circulando en este momento son virales. ¿Cómo lo podemos hacer el diagnóstico? Ahorita tenemos cosas muy sencillas, que son los exámenes que hacemos a través del hisopado nasal. Eso nos da por lo menos, hay unos que tienen 3, hay unos que tienen 5, hay unos que tienen 7 u 8 virus, y eso nos da una certeza bien cercana a la realidad de qué virus es el que tiene el paciente para poder colocar un tratamiento apropiado a esa infección viral que tiene el paciente sin colocar antibióticos. Por supuesto. Bueno, doctor, vamos a una nueva pausa. A regreso seguimos hablando, nos siguen preguntando la diferencia, cómo diferenciarlo. Bueno, ya nos está diciendo el especialista, hay que ir al médico, hay un estudio especial a través de un hisopado sencillo que no nos va a molestar más. Ya, bueno, ya tenemos una experiencia con el COVID, es mucho menos que el del COVID, claro, porque el del COVID lo arreglaste arriba, este es menos. Claro, este es más cercano. Entonces, bueno, más sencillo y ameno para el paciente. Vamos a la pausa, el doctor Josely Torres nos sigue acompañando, especialista en alergología, así que no se aparte de la programación. Y antes de seguir conversando sobre lo que se hace sobre la diferenciación entre alergias y virus, vamos a revisar junto a ustedes qué nos trae nuestro segmento Ser Saludable. Hola, yo soy Luis Müller, soy chef instructor en la Escuela de Gastronomía Mariano Moreno. Bueno, te comento, actualmente entre el 70 y el 80% de todas las infecciones alimentarias se dan por mala manipulación de los alimentos, no por otra razón. A veces vemos que los alimentos están bonitos, huele bien, sabe bien, se ve hermoso, pero eso no significa que no esté contaminado. Vamos a hablar primero de qué es contaminación cruzada. Cuando yo tomo, por ejemplo, un vegetal, lo coloco en una tabla y en esa misma tabla previamente corté un pollo que estaba crudo, con ese mismo cuchillo, cuando comienzo a cortar el vegetal, las bacterias que pertenecían al pollo se las voy a pasar al vegetal. Y si lo voy a consumir crudo, voy a tener un problema. En casa podemos prevenirlo de muchas maneras. La principal, la más importante de todas, y es lo que siempre le digo a mis alumnos, hay que lavarse las manos. Por ejemplo, si yo estoy cocinando y tuve que atender una llamada, perfecto, atiendo la llamada, pero ¿qué hago después de atender la llamada? Lavarme las manos. ¿Por qué? Porque aquí hay bacterias y estas bacterias se las voy a transmitir a mis alimentos. Cada vez que yo salga de la cocina por alguna razón, tenga que ir al baño o lo que sea, me voy a tener que lavar las manos. El uso de guantes nunca es una buena idea. Yo sé que se ve higiénico, que se ve bonito, que se ve pulcro, pero ¿qué pasa con los guantes? Primero, los guantes pueden albergar bacterias. Segundo, cuando yo no manipulo alimentos con los guantes y me ensucio, no lo siento. Y lo más importante de todo, se me olvida cambiarlos con regularidad. Entonces, mi recomendación, no uses guantes a la hora de cocinar, excepto que sea por un fin específico. Por ejemplo, voy a manipular ají picante y me puede irritar. Ahí en ese momento específico utilizo guantes. Pero de resto, lávate las manos. En segundo lugar, es muy importante entender, por ejemplo, que un pollo crudo, cuando le paso limón, no estoy eliminando las bacterias. La única forma de eliminar las bacterias es con una cocción adecuada. Tengo que cocinar bien mis alimentos. De otra forma, no voy a conseguir lo que estoy buscando, que es la inocuidad de estos alimentos. Y en tercer lugar, siempre el almacenamiento correcto. Mira, las bacterias aman la temperatura ambiente. Cualquier cosa que yo deje a temperatura ambiente, siempre va a haber crecimiento bacteriano. Cuando van a descongelar un alimento, la mejor forma que pueden hacer es pasarla del congelador a la nevera y que pasen 24 horas, 48 horas, lo puedo programar bien, para que el alimento se descongele lentamente, va a garantizar que ese alimento va a estar en muy buen estado a la hora de cocinarlo.
Si tengo alguna emergencia, lo cocino directamente con el producto congelado. Pero lo peor que puedo hacer definitivamente es dejarlo a temperatura ambiente a que él descongele. Evita esa práctica. La buena higiene es fundamental por una razón muy simple. Cuando mis alimentos se contaminan a nivel microbiológico, chiquitico, no lo veo y comienzo a consumir cosas que me van a hacer daño. Enfermamos y tenemos muchísimas formas de enfermar. Podemos intoxicarnos, podemos infectarnos, pueden ocurrir muchas cosas en nuestro organismo que nos van a mandar directo a una clínica, directo a un especialista, y debemos de evitarlo. Muchos me han preguntado sobre cómo debo colocar los alimentos en mi nevera para que se puedan conservar mejor y para que no se contaminen. Si te interesan, síguenos a través de las redes sociales y está pendiente para otro video. Mi nombre es Luis Müller, soy instructor culinario en el Instituto Superior Mariano Moreno, Escuela de Gastronomía. Bueno, agradecemos al chef Luis Müller y bueno, regresamos al estudio con el doctor Josely Torres, especialista en alergología y bueno, las dudas siguen estando. Por acá saludamos a Dai, saludamos también a Leonard que nos saludan desde Mérida, ambos están en Mérida, gracias a todos los que nos sintonizan y nos saludan de diferentes partes, Paulucci que está en Italia, que siempre nos acompaña, muchos que nos acompañan tanto dentro de Venezuela como más allá de la frontera y bueno, todas estas recomendaciones son útiles. La recomendación esencial siempre es consultar con el especialista sin duda alguna, pero no caigan en la automedicación, importante, ni en las recomendaciones del vecino, ni de la abuela, ni de la tía, porque pueden empeorar el cuadro. Yo le comentaba incluso al doctor, hace unos días yo me quedé incluso sin voz y he visto también varias personas que le han pasado como cuadros parecidos. Sí, ahorita virus como por ejemplo el de la influenza, el parainfluenza y el rinovirus están haciendo pues estragos en el sentido de que están inflamando muchísimo las vías aéreas y entonces producen estos problemas de voz, problemas de difonía, de disfagia, el paciente no puede tragar bien, tiene mucho moco, mucha secreción y la secreción persiste por días, lo cual es bastante molesto para el paciente. Normalmente no hacen tanto toque del estado general, el paciente no se siente tan mal, pero claro, el problema de la voz es complicado, sobre todo para personas que trabajan con ella. Una de las cosas más importantes, insisto, es no colocarse antibióticos. Lo que ayuda en estos casos normalmente suelen ser medicaciones generales antiinflamatorias. El acetaminofén, el ibuprofeno nos puede ayudar. También medicaciones tópicas que están disponibles en el mercado ayudan muchísimo para mejorar estas condiciones y los esteroides inhalados tienen una indicación bien importante, sobre todo si el paciente tiene antecedentes de alergia, porque el esteroide va a desinflamar la mucosa. Hay que quitarse un poquito el miedo del esteroide tópico. El esteroide tópico no tiene mayor inconveniente, el nasal, porque no pasa a la circulación y entonces no va a producir los efectos secundarios complicados que tenemos con el esteroide tomado. Pero el esteroide tópico, si se coloca correctamente, puede colocarse hasta por un tiempo de 2-3 meses sin mayor inconveniente. No hemos visto efectos secundarios importantes, sobre todo con las moléculas que tenemos disponibles en el país y son seguras para los niños incluso y nos van a permitir mejorar las condiciones de vida del paciente. Por supuesto. Hablemos un poquito del sistema inmune, ¿no? Nos decías al principio que el sistema hace como que una reacción exacerbada de que ¿qué hago? Y bueno, nos decían en la pandemia también diferentes prácticas para fortalecerlo, aunque sabemos que no se fortalece de un día para otro. Es correcto. Pero bueno, vamos a dar recomendaciones esenciales. Lo más importante para fortalecer el sistema inmunológico es hacer ejercicio, ¿okay? No tiene que ser un ejercicio exagerado, con 3 veces a la semana, 30-40 minutos, más que suficiente, y comer bien, comer balanceado, es decir, comer de todo, pero poquito. ¿Okay? No hay realmente que hacer dietas restrictivas, no que yo me quite el gluten, que yo me quite el azúcar. Si usted lo quiere quitar, bueno, chévere, si tiene una recomendación formal, adelante. Sin embargo, recordar que ese tipo de alimentos son necesarios en nuestra vida diaria, sobre todo en los niños. Entonces no hay que quitarlos de golpe, pero sí hay que comerlos con moderación. ¿Cuál es el problema? Cuando caemos en el exceso. Entonces empezamos a comer gluten todos los días, lácteos todos los días, cítricos todos los días y vamos a caer en un problema. Entonces si usted come completo, balanceado, de todo, pero poquito, eso le va a ayudar. Esas son las cosas que de verdad están indicadas. Hay muchísimas cosas, que si los sueros estos que están de moda en este momento, que si tomar suplementos vitamínicos, que si tomar lo otro. A ver, ese tipo de cosas mejoran parcialmente, pueden ayudar, pero no son definitivamente la panacea, y como nos quieren vender, que ya ese es definitivamente lo que nos va a mejorar el sistema inmunológico. Eso no funciona de esa manera.
Suplementos como la vitamina C está demostrado que ayudan a mejorar y a prevenir ciertas situaciones. La vitamina D en niveles apropiados mejora el sistema inmunológico. La vitamina, el magnesio también ayuda, el zinc también ayuda. Pudiéramos tomar un suplemento que tenga algunos de estos elementos siempre y cuando esté bien indicado. En niños, por favor, no se vuelva loco a colocarle medicamentos a lo loco, consulte a su pediatra, y en personas de la tercera edad, sobre todo que tienen problemas intestinales, tampoco podemos estar exagerando. Pero sí, estos suplementos vitamínicos vía oral nos pueden ayudar más que vía endovenosa. Vía endovenosa funcionan por un ratico y luego se van. Entonces es importante que lo colocamos de manera oral y de manera sostenida, porque tampoco es que yo me lo voy a tomar por 15 días, tiene que ser por lo menos 3 meses para que veamos un efecto a largo plazo. Así es. Bueno, doctor, se nos terminó el tiempo. Vamos a ofrecerle a las personas que nos están viendo cómo lo pueden contactar. Yo estoy disponible en @dr.joselittorres en Instagram, Twitter, Facebook, todas estas cosas. Estamos disponibles para responder sus preguntas y estamos allí pues también para ayudarlos y orientarlos en todo eso. También pongo a la orden las redes de la Sociedad Venezolana de Alergias y Inmunología, @SBAAI, y las de la Sociedad de Pediatría, @SBPediatría, donde también estamos disponibles para responder estas preguntas. Gracias por acompañarnos una vez más. Estuvimos conversando con el doctor Joselito Torres, especialista en alergología. Gracias a ustedes por la sintonía. Nuestras cuentas, @salud_b, @DanielaJSalas. Nos vemos en una próxima oportunidad.